Ilíada. Ayer, en la clase de ayer, nosotros teníamos em, que ver el género épico, ¿verdad? En la clase grabada hablamos sobre el género épico, sobre sus características. Habíamos dicho que el género épico era, básicamente es el inicio de la literatura porque se relatan las hazañas heroicas, las leyendas de un pueblo, de una nación. Es básicamente como el inicio de la literatura porque es este género que nos abre las puertas a descubrir cómo eran los hombres en ese periodo, en ese tiempo en la humanidad, ¿verdad? En la época antigua, cuando había muchas disputas por los territorios, por muchas guerras, ¿ya? Entonces precisamente nace este género. De este género épico es que se desencadena la Ilíada, que es una de las grandes epopeyas griegas y que se le atribuye a Homero, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el estudio de esta obra. Bien, lo que debo saber. Dejé resumido en algunos puntos lo que ustedes deben saber acerca de esta obra. Primero, como les había mencionado, que es una de las grandes epopeyas de la Grecia clásica, pertenece al género épico de la literatura. Su creación se le atribuye a Homero, es una obra narrativa escrita en verso, exactamente escrita en versos de hexámetros dactílicos, que según los literatos y pues los entendidos, los hexámetros de todos los poemas y toda la literatura épica se escribe en este tipo de versos, hexámetros dactílicos, que quiere decir que son versos sumamente largos, de más o menos unas 12 a 17 sílabas. Está compuesta por 15.693 versos, dividida en 24 cantos, y cuenta las hazañas del héroe Aquiles, nos narra la cólera de Aquiles, se centra en los últimos años de la guerra entre los griegos y los troyanos. Vamos a conocer a nuestro personaje principal de la obra, que es Aquiles. No es Brad Pitt, es Aquiles. Bueno, Brad Pitt personificó a Aquiles en la película Troya, que se estrenó en el año 2004, donde muchos de ustedes recién estaban naciendo, hicieron esta película que fue como una de las, eh, no digamos más recientes, porque ya tiene como 16 años, pero sí es una de las más completitas que han habido en el cine con respecto a, a esta trama de la Ilíada que ha sido llevada a la pantalla grande en algunas ocasiones. Y les he puesto aquí. ¿Por qué? Porque Aquiles era este personaje, este guerrero más importante de la mitología griega que representaba esto, ¿no? La fuerza, la valentía, las habilidades militares, el orgullo, el honor, las cualidades que para los antiguos griegos eran consideradas varoniles, masculinas. Sin embargo, su comportamiento, el comportamiento de Aquiles también estuvo marcado por la venganza. Entonces, este conflicto que existe entre las virtudes más grandes del héroe, ¿verdad? Y sus debilidades demasiado humanas, juega un papel muy importante en la heroica tragedia de la Ilíada. Porque ¿quién de ustedes, por ejemplo, en algún momento no ha sentido coraje por alguna injusticia, no ha sentido dolor? Se le han pasado, se le han cruzado pensamientos negativos o malos, digamos malos, en el sentido de cuando pensamos o creemos algo de otra persona. Entonces son cosas que viven en el ser humano, ¿no? Tanto el bien como el mal. Y siempre estamos en esa lucha de tratar de que prevalezca en nuestro interior el bien antes que el mal. Entonces, más o menos de esto se trata el conflicto de este héroe de la Ilíada. Vamos a hablar un poco acerca del mito de Aquiles. Como ustedes saben, en la mitología griega, em, existían los dioses, los semidioses, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos el mito de Aquiles, que él era un semidios, era hijo de Peleo, rey de Tesalia, y de una ninfa de mar llamada Tetis, y que según Homero, ¿verdad? Ya conocimos a Homero en nuestra clase pasada, ¿quién era Homero? El que recopiló todas estas historias épicas y las convirtió en cantos, las escribió, ¿verdad? Según Homero, Tetis crió a Aquiles y a su mejor amigo y compañero Patroclo, que es otro de los personajes que nosotros vemos en esta obra. Según esta historia, la madre de Aquiles, Tetis, trató de convertir a su hijo en un ser invulnerable. Por eso lo sumergió en un río
¿ya? Se dice que fue en el río Estigia, el cual fluía a través del inframundo, y después de eso ninguna espada o flecha pudo atravesar el cuerpo de Aquiles. Sin embargo, el agua no tocó el talón del héroe, ¿ya? Por lo que esta era considerada la única parte vulnerable de Aquiles. Por eso si ustedes se dan cuenta, la expresión del talón de Aquiles, aquella expresión del talón de Aquiles, marca un poco el sentido de la debilidad del ser humano. Es una expresión que nace a raíz de este mito, y cuando te preguntan cuál es tu talón de Aquiles, es cuál es tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Ya? Otro personaje que aparece en nuestra historia es Paris, quien finalmente mata a Aquiles con una flecha en el talón. Pero esto después de que se desencadenan una serie de acontecimientos que ya vamos a ver. Vamos a repasar un poquito los personajes que encontramos en la Ilíada. Como ya habíamos visto, encontramos a Aquiles, que ya sea en figurita de libro o en persona, era pues el héroe guapo, el hombre fornido, valiente, musculoso, que era prácticamente invencible. Patroclo, su primo, que era menor a él y que Aquiles quería y apreciaba mucho. Helena, que era la esposa de Menelao de Esparta y que se va con Paris, el, el hijo del rey de Troya, hacia su tierra y desencadena otra serie de conflictos allí también. Briseida, que era la esclava preferida de Aquiles, que también por ella surge un conflicto que vamos a repasar ya mismo. Bien, bueno, como teníamos acá, esta también es la actriz que personificó a Helena, no se llama Diane Kruger, y personificó a Helena en esta película que les menciono del 2004 que se llama Troya, que si ustedes la quieren ver, la encuentran en YouTube fácilmente. Aquí tenemos al rey Príamo. Se dice que el rey Príamo en la mitología griega fue el rey de Troya que vio su gloria y su fin. ¿Por qué su gloria? Porque Troya era una ciudad fuerte, era una ciudad muy envidiada por muchos pueblos que querían atacarla y querían conquistarla. Y la ventaja de Troya es que tenía unas murallas enormes y protegían a toda esa ciudad y a toda la gente, y era prácticamente imposible penetrar. Por eso es que siempre cuando los que iban a atacar se rendían hasta antes de llegar a las murallas, no podían avanzar. Entonces los griegos siempre tenían como esa espinita de que querían llegar más allá. Ya bajo su mandato se desarrolló esta legendaria guerra contra los griegos que reclamaban la devolución de Helena, porque como les había comentado, Helena se fue con uno de sus hijos. Este es Héctor, considerado el guerrero más valiente de Troya, y era el hijo mayor del rey Príamo, personificado en Eric Bana. Tenemos a Paris, aquí en esta película, personificado por Orlando Bloom. Paris era el hijo menor, Paris era hábil con las flechas, pero no con la espada. Bueno, y Héctor sí era un guerrero totalmente eh, líder, porque él lideraba el ejército de los troyanos. Luego tenemos a Helena, que es, bueno, se enamora de Paris, y justamente cuando existe en esta guerra entre los griegos y los troyanos una especie de tregua, porque ya hasta Zeus, el máximo dios del Olimpo, había intervenido para que tanto griegos como troyanos ya no sigan peleando. Justo cuando hubo esta tregua, pues sucede que Paris y Helena, o sea, Paris se la lleva a Helena a Troya y otra vez se desencadena el conflicto porque es como una excusa para Menelao regresar y conquistar a Troya. Y precisamente tenían la ayuda de su hermano Agamenón. Aquí vamos a ver un poquito el desarrollo de la historia con los personajes, ¿no? Tenemos a Agamenón, rey de los aqueos, uno de los principales griegos aquí en la contienda. Aquiles peleaba con Agamenón, sin embargo, hay un problema aquí, ellos discuten, se enojan porque Agamenón se lleva a su esclava preferida, a Briseida. Entonces Aquiles ya no quiere seguir peleando, no quiere seguir peleando contra los troyanos porque él se enoja y decide salir del combate. Patroclo no está contento con esto y él decide
tomar la armadura de Aquiles y irse a pelear con los troyanos. En el momento que Patroclo va a pelear con los troyanos, Héctor lo confunde con Aquiles en la contienda y lo mata. Entonces esto es lo que realmente desencadena la ira de Aquiles, ¿no? Porque mataron a su hermano, a su amigo de la infancia. Ya, entonces él, para tomar venganza, va a buscar a Héctor. Se dice que los troyanos, cuando matan a Patroclo, pues eh, trataron con deshonra su cadáver, ¿no? Lo dejaron tendido allí en medio del polvo, semidesnudo. Entonces todo esto enfureció a Aquiles de tal modo que él buscó la forma de vengarse y lo fue a buscar a Héctor al pie de la muralla de Troya a pedirle que salga. Como habíamos dicho, Príamo tenía dos hijos, Héctor Paris, Andrómaca, que es la esposa de Héctor, también aparece aquí en el relato, y tenemos a Helena, que era la esposa de Menelao, rey de Esparta. Todo esto ocurre en los últimos años de la guerra de Troya. La guerra de Troya empieza, bueno, la guerra de Troya empieza, o la Ilíada empieza, cuando los griegos saquean Crisa, que era una ciudad aliada de Troya, y de allí es que capturan a Briseida y a Criseida, ¿no? Criseida se la lleva a Agamenón y Briseida se la lleva a Aquiles. Criseida, supuestamente el padre de estas dos chicas, que rezaba al dios Apolo, le había pedido a Agamenón que por favor las devolviera, que no se las llevara. Y como Agamenón no le hizo caso, entonces este sacerdote, el padre de estas chicas era sacerdote, rezó al rey Apolo para que sobre los griegos cayera una maldición y cayera una plaga terrible que hiciera que los aniquile. Entonces, cuando Agamenón se entera de esto, de que todas las desgracias estaban pasando porque él se había llevado a Criseida, él la desecha, pero se lleva a Briseida, y ahí es cuando tiene problemas con Aquiles, ¿no? Y Aquiles ya no quiere entrar a la guerra y bueno, y sucede todo lo que les había contado. En esta guerra no solo intervenían los humanos, también intervenían los dioses griegos. Teníamos del lado de Grecia Atenea, Hera, Poseidón y Hermes. Afrodita del lado de Troya, Ares, Apolo y Artemisa. Y Zeus como mediador, tratando de que los dos bandos no intervengan en la guerra de los humanos. Sin embargo, se conoce que en el relato que Zeus tenía un poco de predilección por la ciudad de Troya. A ver, vamos a leer. ¿Quién desea leer conmigo rapidito esta parte? A ver, leamos. Aquiles, después de decirle que se vengaría de él mismo si pudiera, toma al campo de batalla y delante de las puertas de la ciudad encuentra a Héctor, que le esperaba. Huye este. Aquel le persigue y dan 3 vueltas a la ciudad de Troya. Zeus coge la balanza de oro y ve que el destino condena a Héctor, el cual, engañado por Atenea, se detiene y es vencido y muerto por Aquiles. No obstante, saber que éste ha de sucumbir poco después que muera el caudillo troyano. Los troyanos, refugiados en la ciudad como cervatos, se recostaban en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor y bebían para apagar la sed. Y en cuanto los aqueos se iban acercando a la muralla, con los escudos levantados encima de los hombros, la parca funesta solo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de Ilio. En las puertas Zeas y Febo, Apolo dijo al Pelión: Hasta aquí vamos a ¿por hacer, qué hasta aquí vamos a hacer una pausa un ratito. Si vemos este primer párrafo, ¿verdad? Del canto 22 de la muerte de Héctor, ¿qué nos podemos dar cuenta aquí? Miren la cantidad de adjetivos que utilizan. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que en la épica predominaba la descripción, ¿verdad? Entonces, miremos el primer párrafo. Los troyanos refugiados en la ciudad como cervatos. Allí hay un símil, hay una comparación, ¿verdad? Si estudiamos las figuras literarias, nos podemos acordar. Refugiados en la ciudad como cervatos, es decir, tranquilos, sin problemas. Se recostaban en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor,
refrigeraban el sudor, eso es una metáfora, ¿no? Nadie refrigera su sudor, sino que es una parte, una forma de decir que ellos estaban tan tranquilos que tenían tiempo para descansar, para distenderse, mientras los griegos iban a buscarlos hasta las puertas, se estresaban, trataban de luchar contra ellos, ¿no? La parca funesta, ahí tenemos otro adjetivo, me describe esa característica terrible de la parca, ¿no? La parca ya sabemos que es la muerte, entonces está diciendo que la muerte solo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de Ilios, se quedara fuera de las puertas a ver esta contienda. Eh, Seguimos, dice, ¿por qué, oh hijo de Peleo? Cuando dice, y Febo Apolo dijo al Pelión se refería a Héctor, ¿por qué, oh hijo de Peleo, persigues en veloz carrera, siendo tú mortal a un dios inmortal? Aún no consciente de que soy una deidad y no cesa tu deseo de alcanzarme. Ya no te cuidas de pelear con los troyanos, a quienes pusiste en fuga, y esto ha entrado en la población, mientras te extraviabas viniendo aquí. Pero no me matarás, porque el hado que me condenó a morir no lo ha permitido. Muy indignado le respondió Aquiles, el de los pies ligeros. Oh tú, que hieres de lejos el más funesto de todos los dioses, me engañaste trayéndome acá desde la muralla, cuando todavía hubiera mordido muchos las tierras antes de llegar a Ilio. Me has privado de alcanzar su gloria no pequeña y has salvado con facilidad a los troyanos, porque no temías que luego me vengara, y ciertamente me vengaría de ti, si mis fuerzas lo permitieran. Y muy alentado se encaminó apresuradamente a la ciudad, como el corcel vencedor en la carrera de carros trota veloz por el campo, tan ligeramente movía Aquiles sus pies y sus rodillas. El anciano Príamo, recordemos que Príamo es el padre de Héctor, fue el primero que con sus propios ojos le vio venir por la llanura, tan resplandeciente como el astro que en el otoño se distingue por sus vivos rayos, entre muchas estrellas durante la noche oscura, y recibe el nombre de perro de Orión, el cual, con ser brillantísimo, constituye una señal funesta, porque trae excesivo calor a los míseros mortales. Miren cómo lo compara Aquiles, Príamo, con toda esta descripción, o sea, en el relato cómo lo describen, ¿no? Pese a que era brillante, pese a que era algo maravilloso, sabía que era funesto porque se acercaba a matar a su hijo, ¿no? Em, de igual manera centellaba el bronce sobre el pecho del héroe mientras éste corría. Gimió el viejo golpeándose la cabeza con las manos levantadas y profirió grandes voces y lamentos dirigiendo súplicas a su hijo. Héctor continuaba inmóvil ante las puertas y sentía vehemente deseo de combatir con Aquiles. El anciano, teniéndole los brazos, le decía en tono lastimero, Héctor, hijo querido, no aguardes solo y lejos de los amigos a ese hombre, para que no mueras presto a manos del Pelión, que es mucho más vigoroso. Cruel, así fuera tan caro los dioses como a mí, pronto se lo comerían, tendido en el suelo los perros y los buitres, y mi corazón se libraría del terrible pesar. Me ha privado de muchos y valientes hijos, matando a unos y vendiendo a otros en remotas islas. Y ahora que los troyanos se han encerrado en la ciudad, no acierto a ver. Les he presentado este canto extraído de la Ilíada precisamente como una antesala a la parte del combate bélico entre estos dos héroes, ¿ya? Porque yo quiero que ustedes se fijen no tanto en la muerte en sí, sino en cómo tuvieron que haber descrito esta escena, este momento en la historia, que fue recopilado y fue compartido de generación en generación, tanto por su relevancia. Vamos a observar. Ahora ves a quién enfrentas. Yo creí que eras tú el hombre de ayer, Aquiles. Y debiste haber sido tú. Pero después recibió los honores. No, recibió el honor de tu acero. No vas a tener ojos, orejas o lengua.
Irás por el inframundo ciego, sordo y mudo, y todos los muertos sabrán. Él es Héctor, quien pensó que asesinó a Aquiles. Arriba, príncipe. Levántate. La piedra no me robará la gloria. Bueno, y en este fragmento nosotros podemos observar precisamente cuando pasa del texto a la pantalla grande, ¿verdad? Cómo recopilan toda esta descripción, todo esto como realmente fue escrito en la obra de la Ilíada, ¿no? Este canto de la muerte de Héctor, esta batalla entre Aquiles y Héctor, y cómo Aquiles pasea el cadáver de Héctor frente a las murallas de Troya, estuvo así realmente relatado en la obra épica. ¿No? Luego de que sucede esto, pues el rey Príamo va donde Aquiles a pedir que le devuelva el cadáver de su hijo para poder sepultarlo con todos los honores, porque era un general de guerra,
y se merecía todos los respetos. Luego que sucede esto, pasan muchos días en el funeral de Héctor, finalmente Aquiles accede y le devuelve el cadáver a, como es a Príamo, y, y cuando sucede esto, los griegos aprovechan para ingeniarse una forma de entrar a la ciudad de Troya. Entonces aquí es donde viene la famosa leyenda, el mito del caballo de Troya, que fue el artilugio de guerra con el que los griegos finalmente pudieron ingresar en estas murallas, ¿no? Como vimos ahí en la película, las murallas eran enormes. Entonces los griegos engañaron a los troyanos, dejaron este caballo de madera gigante afuera de la puerta de la ciudad, y los troyanos creyeron que era un regalo, y como no vieron los barcos en las costas de ellos, no vieron los barcos de los griegos porque los habían escondido muy sigilosamente, entonces precisamente fue ahí cuando ellos dijeron, bueno, han dejado este caballo de regalo, y lo entraron. Cuando lo entraron en la noche, es que todos los soldados que estaban allí dentro de ese caballo salieron y acabaron con la ciudad de Troya. Eso es un poco para resumirles esta obra. Bien, ¿qué aprendimos de la Ilíada? De la Ilíada aprendimos que es una de las obras cumbres de la literatura universal y recoge grandes temas universales como las pasiones, las envidias humanas, los sentimientos positivos como el amor, el honor, la verdad, la lealtad frente a estas emociones negativas como la codicia, la ira, la desesperación o la venganza. El texto está vigente porque de una u otra forma el ser humano sigue creyendo en que algo más grande que nuestra propia vida es la que rige nuestro destino. La figura del héroe y el desdichado final trágico, que es un tema recurrente, ha influenciado en muchas otras obras literarias de todos los tiempos. La guerra como medio a través del cual los hombres intentan conseguir su objetivo sigue, lamentablemente, vigente. Eh, Recordemos que un clásico literario es un clásico porque no pasa de moda, porque nos lleva a esas vivencias, a esos sentimientos, esas emociones que el ser humano tiene, que posee, que de una u otra forma vivimos en ese conflicto, ¿no? De no dejarnos dominar por la ira, de decir la verdad, de ser leales, tratar de mantener esas emociones positivas frente a las negativas, ¿ya? Entonces, un poco eso. Bien, hemos llegado al fin de la presentación, pero yo les voy a compartir un link para que ustedes me ayuden con un ejercicio rapidito. Vamos a irnos a el chat. En el chat del Zoom les voy a compartir este link. Ustedes van a entrar directo y me van a compartir un valor y un antivalor que ustedes hayan visto en esta obra literaria de la Ilíada. Yo les he puesto como ejemplo honor y venganza. Voy a compartir en este momento la pantallita del Mentimeter, donde voy a estar receptando su participación. Muy bien, amor, odio, por ahí les faltó la I, la O. Muy bien, orgullo, crueldad. La disciplina en los guerreros es muy importante, sí. Fuerza, muy bien. Respeto. Bien, a ver, vamos a ver. Solo 6 han participado, vamos. Muy bien. Avaricia. Codicia, ¿verdad? De los griegos, que siempre codiciaron la ciudad de Troya. Venganza y codicia. Valentía y honestidad. Muy bien. Vamos, vamos. Solo 9 han escrito. Somos 18. Enemistad. Bondad. Muy bien, chicos, muy bien. 14. Faltan 5.
Muy bien, chicos, y antes de despedirnos, pues les recuerdo, la próxima semana estaremos haciendo una lección en Quizzes con todo lo que hemos visto hasta ahora. Una lección de 10 preguntas, cada pregunta vale un puntito. Ya voy a cronometrar para ver cómo me va, si con 30 segundos por pregunta o 40 segundos por pregunta, pero van a ser así opciones múltiples para que ustedes solo elijan la opción correcta, ¿ya? En su portafolio digital ustedes ya tienen el género épico, que es la clase pasada que vimos, las diapositivas, el video, los cuadros, y de la misma manera, ya terminando esta clase, va a estar subido el material de apoyo, como el video, las diapositivas, un poco los cuadros sinópticos que yo les he hecho para que ustedes entiendan mejor la obra. Si ustedes desean volver a ver el combate bélico, y también tienen aquí la obra de la Ilíada en PDF para que los que deseen chequearla en su totalidad se den cuenta de el valor de la descripción que se hace en estos textos literarios o en estos textos épicos. Y ha sido un gusto poder haber compartido con ustedes una clase más. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Cuídense mucho.